Chicos, hay que estudiar para no confundir feminismo con la versión femenina de machismo. Google es gratis. Por favor. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que es uno más del conglomerado de empresas de las que Coral es propietaria. ¿Perdona? Aquí no hace falta que finjas, Coral. De verdad, todos ya conocemos tu imperio empresarial. Ah, sí. Pues ilumíname, ¿qué empresas tengo yo? Pues mira, por ejemplo, de Correos Express, claramente eres propietaria. Ah, Correos Express, porque yo me llamo Co. O sea, tú me llamas así. Efectivamente. Entiendo. Efectivamente. Y un montón más, ¿eh? Por ejemplo, Coca-Cola, el Corte Inglés, y ya no hablemos de Colgate, que por cierto un poco feo por tu parte que hayas llamado a una empresa de pasta de dientes con un nombre que incita al suicidio. Bueno, yo estoy flipando. Incluso tienes series sobre tu vida, que eso es muy fuerte, como por ejemplo cuando grabaste Co-Liber y Benji. Ya, que cuenta aquella época en la que yo era un hombre que jugaba en un equipo de fútbol y tenía un rival con el que mantenía una relación homoerótica. Efectivamente, ¿qué tiempos aquellos? ¿Cuántos kilómetros te hiciste corriendo y corriendo en cada partido? Era increíble. Pero bueno, no me quedo solo ahí, porque en los papeles de Sofá, Manta y Crimen aparece tu nombre y ¿qué pone al lado? Copropietaria. Ah, fíjate qué curioso que también pone eso al lado de Álvaro Freijo Piñeiro. ¿Y hay algún Álvaro en este podcast? No, ¿verdad? Obviamente es un nombre ficticio que te has inventado para evadir impuestos. Bueno, yo flipo. Empecemos con el podcast, anda. Vale, sí, que además, la verdad que no me acuerdo a quién le toca empezar, pero yo juraría que te toca a ti. A mí. Y si no me toca, puedo empezar yo igualmente. A ver, también lo podemos plantear, ¿no? Desde ese punto de vista. No, pero sí, me toca empezar a mí. Vale, pues adelante. Voy con un caso muy interesante que nos han recomendado. Un chiquito que se llama Francisco. Así que vamos allá. Francisco, así, claro, como va a haber pocos Franciscos, ¿no? Bueno. Pues ya que hubiese dado apellidos. Exacto. Y vamos allá. Hay casos que son muchos más duros que otros. Y sobre todo cuando no hay un culpable. ¿Vale? Ya estoy dando alguna pista. Miedo. En esos momentos todo es como más difícil de entender y de como procesar la información. ¿Sabes lo que es difícil de entender? ¿Qué? Que hayas traído un caso sin resolver. Eso es bien difícil de entender. Pero a lo mejor no teníamos que hacer spoiler. Bueno, sí, porque no, yo luego lo estoy deduciendo por lo que estás diciendo. El golpe es más duro. Entonces, bueno, hay que decirlo. El caso es que cuando hay un responsable y sabes quién ha sido, por lo menos te quedas tranquilo de, bueno, podemos cerrar este caso, aunque sea más duro. Pero bueno, así es como una manera de dejarlo incompleto, como si algo quedara en el aire y al final es como que la familia no puede cerrar este ciclo y no hay una respuesta clara, que eso a veces duele más todavía que el hecho en sí. Totalmente. Y luego están esos casos en el que el motivo es como súper absurdo. Y bueno, ahí todo el mundo se pregunta como en qué momento se cruza la línea en que una persona es normal en la que se convierte en un asesino. Ya. Que a mí eso siempre como que me vuela la cabeza al pensar. En plan, de repente no has hecho nada en tu vida y te da por matar a alguien. Sí, a ver, cada uno ya... Bueno, no vamos a incitar al asesinato, ¿no? En este podcast de crímenes, por favor. Y bueno, no, aquí vamos solo serán empezar. Ideas. Luego ya que las coja quien quiera. Pero no ideas de Pero eso. esperemos que nadie las coja. Claro, ideas que solo rozan el delito, pero que no lo cumplen. Claro, solo coger esas. Claro. Incluso que salten un poquito a la comba con el delito, ¿no? Eso sí. Nada, pero 1 centímetro. Claro. Tampoco te ofrezcan la mano y cojas el brazo. Eso es verdad. Bueno, vamos a empezar, que ya nos estamos pasando. Aunque antes de nada, como siempre, pediros que nos sigáis en Spotify y en YouTube y que le den a la campanita para que lleguen notificaciones de que subimos capítulo. Y que compren una entrada para vernos el 21 de noviembre en el Palacio de la Prensa de Madrid, porque van a ser risotadas. Ay, sí, porque el año pasado fue genial. El año pasado fueron muchas risas. Lo pasamos súper bien, sí. Entonces... En mayo no tanto, porque yo estaba muy nervioso. y porque tú te confundiste en la intro. Bueno, no pasa nada. Esto vamos a hacer como que no ha pasado. El caso es que allá vamos. Hoy nos vamos a mi sitio favorito de casos, que es España.
España. Eso es. Y aquí metes una transición en la que de repente sale una flamenca bailando. Bueno, puede que no la meta, la verdad. Qué pena que nos haga este capítulo el 12 de octubre. Ya, eso estaría bien. Bueno, el caso es que nos gustan mucho los casos españoles. Miriam nació el 9 de agosto de 1993 en Alcalá de Henares, en Madrid. Año, qué año, ¿eh? Porque hay años que son como increíbles. ¿Y qué día? El 9 de agosto. 9 de agosto. Estaría mejor el 9 de julio, pero porque es mi cumple. O peor. Bueno. Ella... Ya fueron demasiadas desgracias. Oye, ella era hija única y una niña a la que sus padres querían muchísimo. Era súper risueña y le gustaban muchísimo, muchísimo los animales. Cualquier animal, pero sobre todo los perros, porque le encantaban. Además era súper sensible y se preocupaba muchísimo por el mundo que le rodeaba. Y además siempre quiso ser veterinaria por su afición a los perros. Y finalmente acabó estudiando algo relacionado con la administración y también trabajó de esto. Además, era como súper trabajadora y súper responsable. Se trabajaba desde que dejó de estudiar y se buscaba la vida, muy bien, porque para ese momento, detalle importante, tenía 25 años y pensó que era buen momento para independizarse. Que, a ver, es pronto, es pronto. Sí. Los 25 años, en la media no está. No, a ver, igual de aquellas sí. Porque de aquellas la vida era 2019. Era menos compleja. Era 2019, ¿eh? Ah, 2019. Claro. Ah, bueno, claro. Qué tontería. En el 93 no pudo ser recién nacida ella. No. Ah, no. Claro. Entonces esta chiquita es una superheroína. O sea. Sí. Y es cierto que la relación con sus padres era súper buena y no tenían ningún tipo de problemas en casa como para irse. Pero es verdad que como tenía el trabajo fijo y además estábamos hablando de 2019, que fue hace nada, pero que es un abismo para cómo están los pisos aquí ahora mismo en España. Sí lo digo. Sí. Además, ella dijo, bueno, pues voy a aprovechar que el mercado inmobiliario está bien para ser una chica independiente. Y se fue de casa. Bueno, no sé si fue así, pero seguro que lo pensó. Seguro que no lo pensó porque bien ya no estaba. Bueno, pero estaba mejor que ahora. Sí. Y además sabemos que si cuesta alquilar ahora y encima, pues imagínate con 2 perros que tenía ella. Ya. O sea, vale, Sí, la que a cosa la mínima estaba... te dicen, hoy mascotas no. Claro, la cosa estaba más fácil, pero con 2 perros ya se complica un poco, ¿no? Sí. Así que se le ocurrió que los problemas en conjunto son menos problemas. Así que habló con su amiga Celia, que también tenía perros. Así que le dijo a su amiga que podían mudarse juntas. Y hasta aquí todo parecía maravilloso, porque ellas se conocían desde hacía como unos 3 años más o menos y se llevaban muy bien, tenían muy buena relación, eran muy amigas, además iban al gimnasio juntas, como que había Sí, muy como buen que compartían rollito. traumas. Sí. El trauma de ir a CrossFit. Ya, el tuyo ahora. Mucho rajaste de CrossFit y mírate ahora. Qué destruido estoy. Es que el otro día, es que me violaron mis derechos civiles, de verdad. Es que no sois Cuéntale conscientes. cómo le dijiste al entrenador cuando te preguntó. Me dijo, ¿qué tal el primer día? Y yo, traumático. Fue maravilloso. Bueno, da igual. Deja de hablar de ti. El caso es que Celia tenía 6 años más que Miriam. Celia tenía 31 y Miriam 25. O sea, llevamos esos 6 años. No es un detalle importante, pero bueno, para que contextualicemos un poco. Ya. Y para su nuevo hogar eligieron Villanueva de la Torre. Era como un sitio que está como a 40, 50 minutos de Madrid. Y era como una zona de urbanización súper tranquila, donde había como muchísimo campo, muchos descampados, y que esto era perfecto. O sea, realmente eligieron esta zona porque así podían tener los perros. Porque aunque ellas trabajaban en Madrid, así los podían sacar por allí, estar en la naturaleza, que eso también les gustaba mucho, salir a correr con los perros. Eran perros que necesitaban, pues eso, correr y sacarlos un tiempo largo. Bueno, a lo que llaman naturaleza a 45 minutos de Madrid. Ya. También te diré. El caso es que los perros por allí podían correr sin miedo a los coches. Y además se fueron a vivir a un chalet, que estaba súper bien de precio para ser un chalet y estar, pues, cerca de Madrid, que 40-50 minutos es cerca de Madrid, recordemos. Sí, aquí sería pues otra ciudad distinta, exacto, ¿no? Pero otro país incluso. Pero bueno, era como ahora que, sabes, que realmente
no está al mismo precio. Lo que te decía antes, de que en comparación con cómo están ahora, era asumible vivir en un chalet. Y no es como ahora que tienes que negociar con un ladrón de órganos para poder pagar el alquiler. Y ese ladrón de órganos es tu casero. Y llevaban poquísimo allí cuando a Celia se le ocurrió la idea de llevar a vivir con ellas a su novio. Sí, Sergio. Mal. Y qué casualidad, Celia, no lo tenías nada pensado. De repente pasó como un mes y tu novia aparece allí. Y es como que tiene muchísimo sentido, ¿no? En plan, tú, tu amiga y tu novio. Claro, ya. Y además, justo un mes después, en plan, uy, se me acaba de ocurrir ahora, casualmente, que vivimos solas, ¿y si me traigo a mi novio? Mira, claro. Celia, eres una mamarracha. Un poco así. Lo tenías todo planeado, pequeña todo. Concubina. Bueno, pues Sergio y Celia se conocieron porque los dos trabajaban en una empresa de reciclaje de baterías. Ella trabajaba como técnico de laboratorio y él trabajaba como en mantenimiento allí. Y claro, un día surgió el amor. Aunque es cierto que él tenía pareja, pero se supone que la dejó por Celia. Vale. Se supone. Mal. Mal. Sí, muy mal. ¿Por qué surge el amor? No está bien eso. No. Te imagínate, es que Coral te hacen está eso. en contra del amor. No, en contra del amor, no, en contra de ser infiel. Y del amor. Y de dejarte y de irse con alguien porque de repente te surge el amor. Y del amor. Bueno, pues del amor también. Y Sergio físicamente era un chico como de 29 años, delgado, así con barbita, medio rubio y con dilataciones. O sea, realmente no tenía nada destacable. Era mi prototipo. Bueno, pues nada. Y de personalidad, quienes lo conocían decían que era un chico callado, tímido, que le gustaba la pesca y los videojuegos. No era mi prototipo. No, la pesca no. La pesca no, pero los videojuegos. Sí, ahí eso estoy sí. dentro. Sí, sí. Y bueno, él también iba a colaborar en todos estos gastos, entonces también fue como que Celia le dijo, mira, mi novio va a pagar también las cosas y así se nos hace menos bola todo. Y bueno. Miriam, qué detalle por tu parte, que la tercera persona que va a vivir en este piso vaya a pagar gastos. ¡Guau! Ya. Desmayándose Miriam ante tal ejercicio de generosidad. Ya. En realidad a Miriam no le gustó mucho la idea de que apareciera Sergio por allí, porque es como, jolín, estoy con mi amiga y de repente un tío que encima es su pareja... No sé, es normal. En plan, estoy yo y la parejita. No venía nada. A nada. A nada que te metan a su novio. Además, es distinto que tú ya sepas que vas a vivir con una pareja a de repente quererte ir con tu amiga, con tus perritos y su novia allí. O que estés viviendo con tu amiga y de vez en cuando vaya su pareja, Sí, claro, evidentemente. obviamente. Pero vivir con él es distinto. Sí, sí. Pero el caso es que se adaptó y no quiso buscar problemas porque ya digo, era una chica bastante tranquila, que no le gustaba el conflicto. Y dijo, bueno, me parece bastante faena, pero tendremos que asumirlo. Sí. Pero ya digo, entiendo que no era el percal que se esperaba. Pero bueno, realmente entendía que Celia quisiese pasar tiempo con su novio, además se acaban de conocer, así que bueno, se intentó adaptar. Vale. Un poco. Y ahora con todo este contexto nos situamos ya en el 16 de enero de 2019, cuando Miriam ya llevaba como 3 meses viviendo en su nuevo hogar. Vale. Ya han pasado 3 meses y ya todo estaba como estable. Vale. Pues Miriam iba, como te decía antes, al gimnasio con Celia. Y ese día quería ir con ella después del trabajo. Pero como que se despertó y no estaba nada bien. Estaba mal y yo creo que era una excusa. En plan, no voy al gimnasio hoy. Me voy a escaquear. Así que le dijo a Celia que iba a trabajar, que luego volvía y que después sacaba a los perros, pero que no iba a ir al gimnasio. Así que al llegar Miriam, pues... allí a la casa, estaba allí Sergio cuando llegó de trabajar, porque bueno, Celia en ese momento yo creo que estaba trabajando o se había ido al gimnasio, no lo sé, pero no estaba en la casa. Vale, ella no estaba. No. Así que Sergio estaba jugando a la Play, que le encantaba, se pasaba el día jugando a la Play. Y Miriam le dijo eso, que iba a sacar a los perros, y además había pedido por internet unos collares luminosos que servían como para encontrar a los perros. Para ponérselo a su novia. Es que a ver. No, los había comprado Miriam. Ah, los había comprado Miriam. Claro. Para ponérselo al novio de su amiga. No, para ponérselo a los perros, para que no se perdiesen. Vale. Vale. Te debería de poner a ti un collar. Basta. Bueno, estos collares que, yo qué sé, hay perros que corren un montón, entonces como que no los das visto y con el collar lo localizas bien, que está
es un buen invento, ¿no? Sí. Es algo que podrías encontrar perfectamente en el Shein. Sí, que ella quería llamar la atención. Vale. Ya capto. O los perros. O los perros. Los perros querían llamar la atención un poquito, que se les Y viera. el perro, guau, 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 ella. Vale, ya te compro mañana el collar. Bueno, como hacía poco que había comprado estos collares, quiso estrenarlos y Sergio andaba por allí, entonces él le ayudó como a colocárselos. Y bueno, se despidió de él y se marchó sin problema. Y eran sobre las 8 más o menos cuando se fue a sacar a los perros, tal y como le había prometido a Celia. Hacía unos días que hacían como la misma rutina, de ir y sacar a los perros, y a veces los sacaba una, a veces otra. Como les gustaba, pues era como su paseo. Vale. Y bueno, ahora os pongo en contexto con lo que va a ocurrir. Ya eran casi las 9 de la noche cuando una pareja se encuentra con la brutal escena. El chico de la pareja llama a emergencias para avisar. Estaba como nervioso y como quien acaba de ver algo que no acaba de encajarle. Y les dice que allí tirada en el suelo estaba una chica. Pudo comprobar que la chica estaba viva, porque ella como que intentaba hablar, pero no se le entendía nada. Hacía como algún sonido, pero sin llegar a pronunciar ningún tipo de palabra. Y además, la escena no se podía ver, o sea, no veía nada porque no había luz. Entonces no veía como la gravedad de las lesiones ni nada. Sabía que estaba muy mal, porque claro, como no podía hablar, pero como estaba oscuro es como que no podía ver exactamente qué le pasaba. Ya. Y bueno, llamó a emergencias y dijo que por favor que fuesen lo antes posible por allí, que de hecho la llamada está en internet. Y cuando pudo llegar a emergencias, la chica ya estaba muerta. Y como os imaginaréis, esta chica era Miriam, que había salido a pasear y los perros andaban dando vueltas súper nerviosos. Normal, pobres. Sí, sí. Y pobre ella, vaya. Sí. Y cuando la policía llega e empieza a investigar el crimen, ve que tiene un montón de puñaladas y que toda la escena del crimen era súper violenta. También es verdad que pudieron comprobar que no había habido agresión sexual ni tampoco parecía que el robo fuese el motivo del crimen. O sea, no la habían robado. Y tampoco tenía ella ninguna denuncia hacia nadie de malos tratos ni nada. Entonces pensaron que podía haber sido algún motivo personal por toda esta crueldad del ataque. Y empezaron a interrogar en su entorno y se enteraron de que había ido a salir a pasear a los perros y a sus perros y a los de Celia, que había ido con 4 perros. O sea, vale, tenía un 2 cada una, zoológico. claro. Sí. Y bueno, el cielo como que en ese momento ya estaba todo bastante oscuro cuando los testigos oyeron gritos en la zona, que escucharon como la chica gritaba, soltadme, dejadme. Ya. Pero no habían visto nada. Y contaron eso, lo que ya sabemos, que había salido sobre las 8, que la habían visto, y primero había empezado ese paseo con un grupo de gente que andaba por allí, entiendo que también estarían con perros, y que después ella había ido a una zona por donde solía pasear, pero sí que es verdad como que se había adentrado más de lo normal, que era raro en ella, y la habían encontrado como una zona de difícil acceso, como en la localidad de Meco, a unos 7 kilómetros de donde vivía ella, que era bastante. Ya, en verdad, sí. Sí, pero bueno, había andado bastante, entiendo yo. Y Mimi, que era como la conocían sus amigos, había sido asesinada mientras estaba paseando los perros, y se sabe que ella se había defendido lo que había podido, porque tenía las uñas destrozadas. Ya, o sea, como que tenía marcas de defensa. Sí, pero esto no fue suficiente, porque la mataron con, atención, 89 puñaladas. Dios, pero qué animalada. Sí, que hasta qué punto te tienes que ensañar con alguien para apuñalarle tantas veces. Qué animalada. Y los vecinos que andaban por allí, que escucharon los gritos, sí que es verdad que dijeron que no escucharon los ladridos de los perros, por lo que se pensaba que el asesino podría ser un conocido de ella y por eso los perros no ladrarle al principio. No sé si me explico. Sí. Como que si la hubiesen intentado defender, al menos harían algún escándalo, pero se supone que ese asesino era alguien conocido, por eso de que se supone que no lo atacaron ni nada. Ya. Y bueno, entre todo esto aparecen por allí Sergio y Celia, porque claro, como veían que tardaba, ya eran como las 9:00 de la noche, salieron a buscarla. Y fue cuando escucharon todo el ruido de la policía de emergencias y vieron toda la escena. Y bueno, al final hicieron una autopsia y ahí comprobaron eso de que no había habido abuso. Y claro,
no se entendía muy bien cuál era el móvil. Además, tampoco encontraron mucho más en el cuerpo. Examinaron los perros, pero ellos tampoco tenían como ningún tipo de muestras de ADN. Lo que sí pudieron averiguar es que las puñaladas habían empezado desde la espalda. O sea, se sabe que la persona que la atacó era una persona súper cobarde, ya para empezar, y que la había atacado por sorpresa y que la debía de conocer por ese ensañamiento tan brutal que había tenido. Ya. Y bueno, aquí la policía empieza a investigar y lo primero que encuentran es que había utilizado como muchísimas aplicaciones de citas. O sea, muchísimas aplicaciones de citas. Y ella 25 no. Tenía instaladas. Supongo que estaría en Tinder. Ya. Aunque no sé si en ese momento era esa, pero bueno. Sí, seguro que sí, porque 2019 realmente. Sí. Yo ya usaba Tinder. Sí. ¿No? A Manu lo conocí que en 2017. Es verdad. Por Tinder. Por Tinder. Nunca se sabe. Y ella no tenía pareja y quería conocer a alguien. A ver, entiendo que estás con una parejita todo el día y dices, pues ojalá tener yo también eso. Ya que mi amiga se ha vendido al mundo del romanticismo, pues tendré que conocer a alguien. Claro. Que aquí fue súper criticada porque decían que estaba en apps de citas, no sé qué, no sé cuánto. Pues mírate a ti. Puedes conocer a alguien ahí. Y como si le apetece quedar todos los días y follar todos los días con uno distinto. Ya, pero es ser una chica. Claro, pero ahí está el problema. El problema no es lo que ella haga, sino la visión que tienen los señores sobre que una mujer no puede ser dueña de su propia sexualidad. Sí, sí, sí. Y además esta chica, es decir, que no era yo que va sin miedo por la vida, no, era súper responsable. Ya. Tenía muchísimo cuidado con lo que hacía. Primero hablaba con el chico y si le interesaba le daba su Instagram. Entiendo, para ver las fotos si coincidían, que la gente es muy lista y le gusta mucho engañar, ¿sabes? Ya. Entonces yo creo que quería pipear primero. Y después de hablar por Instagram y ver que todo iba bien, a lo mejor si la cosa fluía, pues sí que les podía dar el número. Ya. Pero que no iba... A lo loco, sí. Claro, o sea, ella siempre fue súper responsable en lo que hacía y estar en una aplicación de citas no es de por sí algo peligroso. Por lo menos no lo debería de ser. Como mínimo eso. Y ante la duda, ubicación en tiempo real, 8 horas a tu mejor amiga. Eso sí, eso sí. Y punto. Sí, pero bueno, en principio, si haces las cosas como las estaba haciendo ella, no debería ser un problema. Aunque bueno, tampoco lo debería de ser si las haces mal. También. Como haría una persona irresponsable como yo. Pero ya me entendéis, ¿sabes? Sí. O sea, ni un caso ni en el otro. Y había 3 personas a las que estaban investigando. Primero era como un chico con el que había estado, que era un conductor de ambulancias. Y lo investigaron, pero no encontraron nada relevante. Luego también hablaron con un chico que se llamaba Javier, que era militar. Pero también al investigarlo, descubrieron que el día de los hechos que estaba trabajando también. Entonces, nada. Y aquí tenemos al último sospechoso, que era un chico que trabajaba como guardia civil. Y es importante porque ella había estado hablando en las últimas semanas con Miriam, o sea, con este chico. Ya. Miriam con él. Wow, o sea, habló con un militar y con un guardia civil. Ella tenía un prototipo. Puede ser, puede ser. El caso es que estos 2 chicos, o sea, Miriam y él, se estaban conociendo. Y de hecho, se descubrió que en el momento de los hechos, ella estaba hablando por teléfono con él. Pero como que ya habían cortado la conversación en cuanto pasó todo. Pero que en ese paseo, ella se quedó hablando por teléfono con él. Vale. A lo mejor por eso se adentró también más, porque a lo mejor estaba en medio de la conversación y pues dijo, pues sí, venga. Estaba de coba y se puso a pasear y sí, punto. Exacto. Y sin embargo, tampoco podía ser él porque este chico estaba trabajando en Orense. Ya. Entonces, ¿cómo que no? Sí, que tenía una coartada sólida. Sí, resulta que todos estaban trabajando y que nadie era. Entonces, claro, descartaron a estas 3 personas. Así que pasaron a su entorno más cercano. ¿Quién investigaron? A Celia. Porque se sabe, ahora, en plan, una parte que me he saltado, es que Miriam sí que aceptó la idea de que Sergio viviese con ella. Sin embargo, sabemos que la cosa no fue muy bien, porque no había muy buena relación entre Sergio y Miriam, como que se entendían fatal. Ya. Y esto, en cierta manera, también afectó a la relación entre Celia y Miriam, que Mimi era como la llamaban, por cierto, que no sé si lo dije. Sí, dijiste. Pues eso, empezó poco a poco a ser menos cercana, ¿sabes? A hacer menos planes juntas, y lo sabemos porque Miriam se lo había contado a su tía. Le dijo que pasaban mucho menos tiempo juntas y que además sentía que cada vez estaba más desplazada en la casa. Con Sergio se cruzaban y él ni siquiera le dirigía la palabra.
Y además ella como que se había ido a la habitación a comer, ya no hacían comidas juntas, ni era lo mismo de antes. Ya, que claro, estaban de chungo. Estaban un poco mal, sí. Y aquella sensación de estar sola, pues como que la acababa incomodando muchísimo. Entonces lo que hizo, es lo que haría cualquier persona normal, fue hablar con su amiga y decírselo. Claro. Dijo, mira Celia, no me gusta este rollito con tu novio. Y Celia le dijo que iba a hablar con él como para que cambiase un poco la actitud. Y habló con él. Y le pidió que por favor que entendiese que al final eran los tres, que estaban viviendo juntos y que quería que tuviesen todos una buena convivencia. En plan, bueno, Sergio, intenta llevarte bien con ella. Y bueno, parece ser que después de esa conversación Sergio cambió un poco. De hecho, también como que le instaló a Miriam una antena de televisión en su habitación para que pudiese ver los programas. Qué majo. Sí, como era técnico, pues sabía cosas. Y la convivencia parecía que había mejorado bastante. Bueno, pues al hablar la policía con Celia, ellos vieron como que estaba destrozada por la muerte de su amiga. O sea, se la veía muy mal. Y claro, aquí Celia les contó algo que les hizo pasar al siguiente sospechoso. Pues les contó algo extraño. Resulta que dijo que cuando iba a pescar con su novio Sergio, él decía que si no tenía miedo de estar allí, porque le podía pasar cualquier cosa. ¿A Celia? Sí. Vale. En plan, se iban a pescar y Sergio le decía, uy, esto está muy oscuro, ¿no tienes miedo? ¿Qué oscuro está esto, Celia? ¿No tienes miedo? Te puede asesinar cualquiera, Celia. En plan, en ese plan. Sí, en ese plan. O sea, yo le diría, a ver, me estás asustando un poquito, ¿no? Pero él también me diría, tienes un podcast de True Crime, no estás para hablar. Y yo le diría, tuché. Es así, totalmente así. Pero vamos, que Sergio ya estaba en el punto de mira y Celia realmente como que no era muy sospechosa porque la vieron muy destrozada y aunque la relación entre las dos estaba más deteriorada, en realidad Miriam no estaba enfadada con Celia, sino que simplemente no le caía bien Sergio y ya está. Ya. Porque había como eso, se había metido como por el medio de las dos, nada más. Y que por cierto, aquí sabemos que más adelante Celia y Sergio acabaron dejando la relación. Por todo esto también entiendo que afectó. Claro. Entiendo. Así que se pusieron a investigar la coartada de Sergio y descubrieron que efectivamente tenía también coartada como todos los sospechosos anteriores. Porque esa noche, como ya sabéis, Sergio se quedó jugando a la Play y esto lo reflejaba el propio juego. Como el juego era online, pues se pudo saber perfectamente y demostrar que estaba jugando cuando todo había ocurrido. Que flipo con este dato, pero bueno, es verdad que con todos los avances de la inteligencia artificial, pues ya nada nos sorprende. Ya, aunque esto entiendo yo que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. No, pero como hay tantos avances tecnológicos, digo, pues que sepan que estabas en ese momento jugando, sí. No me parece tan raro. Eso es verdad. Pero bueno, que lo puedas demostrar, tener coartada porque estás jugando. Facilísimo. Sí. Y diréis, pues ya está, no se sabe quién fue. Y efectivamente, tenéis razón. No se sabe quién fue. Es que yo me acabo de dar cuenta ahora, o sea, como que yo dije, buah, es Sergio. 100% estaba como... Claro. Yo estaba focus en que era Sergio. Pero espérate. Pero me acordé de que estaba sin resolver el caso, como ahora mismo me acabo de acordar. Y dije, qué hija de puta. Pero espérate. Porque no se sabe, pero por ahora y por mucho tiempo. Pero vamos a seguir con lo que sabemos y no os voy a adelantar nada. Resulta que la policía desconfiaba de Sergio, aunque tuviese coartada, por todo lo que conté hasta ahora. Pero siguieron analizando más su Play y ahí pudieron comprobar que entre las 8:32 y las 8:50 de esa noche, o sea, aproximadamente esos 20 minutos de diferencia, fue el ataque de Miriam. Y sabemos que no fue antes porque Miriam estaba con la llamada de teléfono. Entonces, claro, y entre esas 2 horas él no estaba jugando a la Play. En 20 minutos. Claro, entre las 8:30 y pico y las 8:50 él no jugó a la Play. Claro, vale. Eso es lo que iba a contar. Porque claro, ahí se quedó en el medio. Y sabemos que tampoco fue después porque el desconocido el chico que se la encontró, la pareja, como que ya tenían pruebas. Entonces sabían el tiempo exacto que había pasado entre que se había producido el asesinato. Claro. Y la policía descubre también eso, que Sergio no estaba conectado a esa hora en su jueguito. Vale. O sea,
Estaba conectado porque todo estaba encendido, pero no había como interacción. Es que te iba a decir, es que en realidad es como muy fácil de falsear eso. Porque, o sea, en el aspecto de que tú puedes tener encendido el juego y el mando encima del sofá y tú ponerte a hacer tu movida. Y queda el registro de que estás jugando, pero realmente no estás interactuando. Claro, pero tampoco, jolín, pero también se tiene que demostrar que tu muñeco, pues su muñequito no se movía y eso nos quiere decir... Su muñequito. Wow. Ya. Nos quiere decir que podía o no estar en casa. A lo mejor sí que estaba y estaba en el baño, yo qué sé. Claro. ¿Sabes? E investigando el móvil de Sergio, también se sabe que había estado cerca de la zona donde habían encontrado a Miriam. Pero se supo que esto no era un dato real porque como que una de las antenas de repetición debía de fallar y se falseaba un poco esto. Ya. Así que examinaron todos los antecedentes de Sergio y se supo que él había estado en la cárcel hacía un tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Ah, vale, estuvo en la cárcel. Pero estuvo en la cárcel. Claro, pero pudo ser por robar un chupa chups. Sí, pudo ser, pero ya era un dato más. Sí. Un poco sospechoso. Y también encuentran ADN de Sergio en la etiqueta de la ropa que llevaba Miriam la noche del asesinato. Que, si recordáis, os había dicho que no había pruebas de ADN, pero porque esto como que parecía normal al principio, siendo el compañero de piso. Entiendo que en este momento ya se había inventado el ADN. Ya se había inventado el ADN. Vale. Y aquí agárrense porque vienen curvas. Porque Miriam tenía un secreto que contó antes de morir a la gente. Era algo realmente fuerte y que no sabía cómo contarlo. Por eso estaba como a la espera de lo voy a decir, lo voy a decir. Resulta que Sergio estaba poniéndole los cuernos a Celia. Sí. No sé si era con su exnovia o con otra chica, pero había alguien de por medio. Y se enteró. Estoy tan dentro de que fue Sergio. ¿Vale? Está tan resuelto en mi corazón. Me da igual lo que diga la justicia. Bueno, pues veremos. Ella, evidentemente, quería contárselo a su amiga, pero no sabía cómo decírselo sin que se liase todavía más en esa casa porque ya el ambiente estaba como sí, muy enrarecido. tenso. Lo que se piensa es que la mató antes de que contase nada. Pero también aquí se habla de que el tiempo para matarla era muy justo, que era difícil que en tan poco margen de tiempo y sin estar conectado a la Play, ¿sabes? En ese ratito, la matase. Y que además lo de la etiqueta podía ser una transferencia cruzada, o sea, que se contaminase la ropa en la lavadora, por ejemplo. Bueno, pues en enero de 2023, la jueza que lleva el caso decidió archivarlo de forma provisional, porque, según dijo, pesaban más los indicios de inocencia que de culpabilidad. Pero sí que es verdad que dejó la puerta abierta a retomarlos si aparecían nuevas pruebas. Ya. Pero, en principio, en 2023, Sergio quedó libre de todo esto. Vale. Así que... Y también esta jueza le dijo a la forense que ampliara la autopsia para ver si el crimen pues habían sido varias personas. Que esto era lo que decía el abogado de Sergio, porque realmente sí que se sabía eso de que habían sido puñaladas muy distintas entre sí, porque la atacaron con 2 cuchillos distintos. Dato importante, que podía ser que la persona que lo hizo utilizase 2 armas distintas para que pareciese que habían sido 2 y no se centrase la atención solo en él. Pero es verdad que esto también es bastante rebuscado, aunque nunca se sabe. Ya. A lo mejor ya no estás tan dentro. Estoy tan dentro. ¿Sí? Tan dentro. Bueno. Fue Sergio. Pues presuntamente, que igual no está escuchando. Claro. Que claro, está en su puta casa. ¿Sí? Sergio, no, era broma. Por si acaso. Bueno, en fin. Este caso se queda sin resolver. Y la familia dice que Miriam, que era una chica increíble y que no tenía ningún enemigo que pudiese hacer esto. Bueno, Sergio. Presuntamente. Pues el caso se queda parado durante 6 años. ¿Y por qué 6 años específicamente? 6 años porque esto fue en 2019 y estamos en 2025. Ah, vale, pero eso que decías desde 2023 y yo. No. Desde 2019. Hasta que llegamos al verano de este año. Vale. A finales de julio. Vale. Sí, porque sabemos que nuevos indicios han permitido a la Guardia Civil volver a abrir el caso sin resolver. Qué bien. Sí. Cómo me alegro. Es muy fuerte. Es que yo no sabía nada y me enteré después cuando estaba preparando el caso. Así que se ha abierto una nueva línea de investigación que, atención, descarta al principal sospechoso, que es Sergio, y apunta a varios autores. O sea, ¿qué me tengo que poner?
Un puntito en la boca. Un puntito en la boca. Venga a hablar. Y yo decía, que se calle. Sergio, lo siento. Menos mal que le guiñaste el ojito. Me pasé. Sí, te pasaste. Bueno, aunque sí que es cierto que el crimen sigue sin resolver, pero el abogado de Sergio dijo que por ahora que a él no le ha llegado ninguna notificación y que no tiene novedades sobre el caso, así que sabemos que seguramente esta persona en la que piensan no es él. Vale. Porque a mediados de julio de este año, como te decía, volvieron a la zona para hacer una reconstrucción del crimen, pues con agentes de homicidios, del laboratorio, especialistas en inspección ocular y también con perros. Nuestra policía favorita y la única. La única. La única. Bueno, la recreación empezó en la casa de Miriam, en la calle Sierra Ailón. Y siguió, seguro que lo dije mal. Sí, lo dijiste 100% mal. Aillón. Sí. Y siguió hasta el lugar donde esta pareja la habían encontrado mal herida, pero bueno, aún con vida. Y una guardia civil había hecho de Miriam para la reconstrucción y recorrió todo el camino acompañada por 4 perros. Y al llegar al sitio donde había sido atacada, gritó: «Soltadme, dejadme», lo que se sabe que ella había dicho en el momento del ataque. Y claro, además, este dato es importante porque nos hace sospechar que pudieron matarla varias personas. ¿Por qué? Por diferentes armas y aparte es que estaba hablando en plural. Ya. Entonces... Qué raro. Sí. No entiendo nada. Fue muy raro. Y la Guardia Civil también contó que ahora mismo tienen más indicios. Y esto es lo que ha hecho que reabran la investigación. ¿Qué pasa? Que no se sabe lo que pasa. ¿Sabes? No se sabe porque ellos no lo quieren contar. No, claro, normal, para que no estén en preaviso los hipotéticos culpables. Ya. Y dijeron: «Queremos revivir los últimos momentos de Miriam para intentar aclarar su asesinato». Ya digo, no quieren decir qué pistas han llevado a reabrir el caso porque dicen que todas las investigaciones son secretas. Ya. Pero sí dejaron caer que se han ido varios agentes a hacer esa reconstrucción, que es por algo. Ya. Que algo sólido deben de tener. Y le dijeron a la familia de Miriam: «No lo vamos a dejar y no lo vamos a olvidar». Que eso muy bien. Genial. Muy bien. Y así que así estamos. La policía está actuando muy bien. Sí, sí. Que cuando rajamos, pero cuando lo hacen bien hay que decirlo. Bueno, si lo hacen mal tampoco lo sabemos por qué. Ya. Tampoco me lo van a decir. Bueno, pero se están como comportando de forma muy ética. Sí, muy ética. Lo están haciendo bien y por lo menos se volvió a hablar del caso y todo. Así que así estamos, a la espera. Así que el culpable o culpables saldrán pronto, o eso espero. Pero me sorprende tanto porque sí que es verdad que cuando salió este caso, todo el mundo, incluso yo, pensaba que había sido Sergio. Pero es que, claro, realmente es una chica sin problemas. Entonces, con la única persona que tenía problemas y con la que vivía era él. Yo me agarro a eso como una, ¿sabes? Como una garrapata. Y es verdad que el hecho de que estuviese en la cárcel también muchas veces hace que se piense mal. Sí, aunque bueno, es que fueron otros factores lo que me hicieron sospechar. Factores. Claro, el cúmulo. O sea, a mí me dices, estuvo en la cárcel y no pienso, fue él. Ya, ¿sabes? Ya, pero fue todo el conjunto. Claro. Pero claro, estoy haciendo este caso, pero a lo mejor dentro de 10 días ya se sabe quién fue. Tienes que volverlo a hacer. Ojalá se sepa, porque es raro. Es muy raro. Bueno, pues ahora después de este caso tan terrible que nos has contado, Coral, me toca a mí. Es mi turno. Vamos allá porque hoy nos vamos al país del que yo tuve la audacia de rajar en nuestro primer capítulo del podcast diciendo que nadie nos iba a escuchar desde allí, y con el tiempo que tuve que hacer, Coral, ponerme un puntito en la boca, es decir, Reino Unido, o como dije yo ese día, UK, para los reales de este podcast. Mi protagonista de hoy aún no os lo voy a desvelar. De hecho, voy a mantener el misterio hasta prácticamente el final de la historia, porque como encima en el título no aparece el nombre exacto como del protagonista, pues me voy a aprovechar un poquito de ello. Ya lo entenderéis. Vale. De momento, viajemos al 28 de agosto del año 2014. Ese día, una señora que es súper aleatoria para esta historia, pero súper aleatoria, pero a la vez como que no lo es tanto, ya entenderéis por qué, estaba paseando a su perro como hacía todos los días. Podemos fingir que ese perro, por ejemplo, se llamaba Ladridos. Vale. Siempre paseaba por un parque que hay en el centro de la ciudad de Barking, que bueno, es una ciudad bastante grande de Reino Unido que está como a las afueras de Londres.
como que forma parte del área metropolitana de Londres. Vale. Y la movida de ese parque es que en el medio y medio tiene como unas ruinas de una antigua abadía, una iglesia, que es la de Saint Margaret o como se diga. Vale, sí que me suena. Santa Margaret, yo qué sé. No sé si me suena de eso, pero el nombre sí. Pues esa abadía, allí de repente, ¿no? Y a mayores de esta iglesia, en el medio y medio del parque, bueno, en las ruinas de esta iglesia, hay un pequeño cementerio. Un cementerio tonto roca ahí en el medio y medio de un parque, porque sí, ¿no? Bien. Muy poco mal rollero ese parque. Vale, pues la señora aleatoria esta de la que os estaba hablando, que se llama Bárbara Denham, como os decía, estaba paseando a su perro tan tranquilita, pensando pues en sus movidas, como yo que sé, lo fuerte que fue el final de la temporada de su telenovela turca de confianza, cuando de repente pasa por delante de la iglesia esta que hay en el medio del parque y se fija en que hay un chiquito sentado en una esquina del cementerio que hay al lado de la iglesia, con un aspecto un poco extraño, ¿no? Y como que le llamó la atención. Así que se fijó un poco más en él y le pareció, no sé, como que estaba muy quieto. Demasiado quieto. Ay, no. Así que nada, se acercó. No lo había pensado. Pues sí. Se acercó y te puedes imaginar la caída de cuello que tuvo cuando descubrió que ese chiquito en realidad estaba muerto. Y claro, por eso no se podía Estaba mover. sentado. Estaba así, sentado, pero claro, realmente como que se había, ¿sabes? Como que estaba sentado pero muerto. Sí, como O sea, no que estaba... parecía dormido. Claro, justo. Como que parecía un chavalito que estaba allí sentado y punto. En plan, durmiendo la mona, ¿no? Yo lo tengo hecho. Más veces de lo que me gustaría reconocer. Genial. Una vez, en Plaza Pedro Cerolo, en Madrid, me desperté a las 11 de la mañana, así, en cuclillas, durmiendo. ¿Por qué? Fue en el orgullo, un orgullo. Y me debí de quedar dormido como a las 7 de la mañana en esa posición. Y me desperté a las 11. Claro. Sin batería en el móvil. Nadie sabía nada de mí. Yo no sabía dónde estaba el Airbnb en el que nos estábamos alojando. No era un Airbnb. Era bueno, basta. Whatever. Creo que nos estamos Fue entendiendo. increíble. Vale. Qué bien fue. Fue tan divertido. Sí, vale. Bueno. Sigue con la historia, por favor. El caso es que este chiquito estaba en esa posición, como yo, en Plaza Pedro Cerolo, ¿no? Y bueno, nada, pues claro, evidentemente estaba muerto. Pues la señora esta en cuestión llamó a la policía y cuando se recuperó del infarto de miocardio, ¿no? Que le dio así un poquito de repente. Y cuando la policía acudió al parque, descubrieron que el cadáver era el de un chiquito llamado Gabriel Kobari, que tenía 22 años. Vale. Kobari. Muy bien. Tu juego de palabras. Además, se fijaron en que su camiseta estaba como medio levantada, ¿no? Dejando el abdomen al aire. De este detalle acordaros, porque es importante para la historia. Como si alguien hubiese arrastrado el cuerpo hasta allí por el suelo y, claro, al ir arrastrándose se le fuera subiendo poco a poco la camiseta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Además, le hicieron un análisis de sangre y descubrieron que tenía altísimos niveles de GHB en sangre. Que, bueno, es una droga que, entre otras muchas cosas, es típica en las agresiones sexuales porque te deja así como semi-inconsciente, no te acuerdas de nada y demás, ¿no? Vale. Y bueno, nada, investigando sobre este chiquito, sobre Gabriel, descubrieron que nació en Eslovaquia. No podemos como desbloquear Eslovaquia en el Crimimundi aún, porque este caso no ocurrió en Eslovaquia, pero el chiquito era de Eslovaquia, ¿no? Se había mudado a Barking hacía unos pocos meses, que por cierto se mudó desde España, porque estuvo como un tiempo viviendo también aquí. Anda. Ya, es que me pareció curioso esto. Sí. Y bueno, su idea al mudarse a Barking era estabilizarse un poco allí. Así que primero como que vivió durante un par de semanas con un amigo suyo que conocía, hasta que ese amigo le enseñó un anuncio de una habitación que estaba en alquiler en la calle Cook, en el portal 62. Acordaros de esta dirección porque va a salir más veces en esta historia. Me encanta poneros deberes. Ya. Es que no entiendo nada. Ya verás. Vale, pues nada. Gabriel se mudó a la habitación esa que estaba en alquiler, pero al poco de mudarse le mandó varios mensajes a su amigo diciéndole que su casero le caía fatal, que era un estúpido. De hecho, en uno de los mensajes ponía literalmente que su casero no era una buena persona. O sea, como que le dijo eso a su colega. En plan, vaya mierda de casero me tocó. No es una buena persona. Y se quedó la cosa así. Vale. Y nada, poco tiempo después fue cuando la pobre señora Bárbara se encontró a este chiquito muerto en el cementerio, ¿no? La señora que paseaba con su perro. Efectivamente. Vale.
Pero poca más info tenemos sobre el contexto de este chico. Quiero decirte, no es que tuviera enemigos ni le pasara nada en concreto, porque es que en realidad llevaba muy poco tiempo en Barking, en el país en general, como para... Claro, que no tenías ni un entorno cercano que pudiese ser alguien sospechoso. Exactamente. De hecho, cuando sus amigos y familia se enteraron de la muerte, les pareció todo tan raro que se pusieron ellos a investigar por su cuenta. Supongo que sospecharían que la policía se haría el avión, ¿no? Un poquito. Porque no les cuadraba, por ejemplo, que Gabriel diera positivo en GHB porque él nunca se había drogado que ellos supieran. Eso también cogidito con pinzas. Y en plan, nunca una madre sabe que su hijo se droga con GHB. No, eso es verdad. Pero bueno, sí que es verdad que es raro que nadie de su entorno lo sepa. Claro. En plan, que no lo sepa tu madre, tu padre, te lo compro. Pero tu mejor amigo, que no lo sepa... Que sea la única persona a la faz de la tierra que lo sepa, es raro. Sí, que justo te dé por drogarte estando allí, no suele pasar. No suele pasar. Y aquí fue cuando pasó una cosa extraña, porque la familia y amigos de Gabriel se pusieron el traje de espía de Coral. Ay, quiero ese traje. Sí. Y miraron a qué personas había seguido Gabriel en las últimas semanas de su vida en Facebook. Ah, pensé que era seguir. Claro, como estaba con lo de espía, dije... Claro, como tú sigues a tanta gente diariamente que esto no es mentira. O sea, esto es una... Que no es una broma. No, no. No es broma, bueno. es anécdota. Pues claro, entiendo la confusión por tu parte, pero no. Simplemente vieron a ver como... Los nuevos amigos. ¿Ves? Sí. Eso lo podría hacer yo, ese trabajo. Absolutamente Trabajo de espionaje, es que me encanta. Espionaje. Bueno, pues se nota que estamos hablando del año 2014, por otro lado, porque la gente de 22 años, ¿de qué iban a usar hoy en día Facebook? Es verdad. Eso no, también es así. No se les ocurre. Yo creo que ni la gente mayor ya usa Facebook. Yo creo que ni la gente... Bueno, la gente mayor sí. Muy mayor, rollo de 80 años. 60. Bueno, 60 no es muy mayor. 60 es un jovenzuelo. Está, nada, iniciándose en la vida. Eso es. Es así. Sí. ¿Por qué? Porque está a nada de llegar a la jubilación, que es la meta por la que todos soñamos. Y encima tú y yo, ¿tal jubilación la cataremos? No creo. Jubilación, qué bien suena. Qué bien suena, no trabajar y cobrar por ello. Y no hacer absolutamente nada. Nada. Y la gente, te vas a aburrir cuando te jubiles. ¿Qué vas a hacer? Nada. De eso te puedo asegurar que nunca me aburriré, de no hacer nada. Ya. Es lo que más me gusta hacer. Nada. Tal cual. Continuemos con la historia. Investigando en estos seguidos de Facebook, ¿no? De repente vieron una conversación con un tal John Lack, que les parecía como un poco extraña, ¿no? Como si fuera un poco acosador este tal John Lack. Así que una de las amigas de Gabriel decidió hablarle a este tal John Lack, ¿no? Y dio como bastante información sobre la muerte de Gabriel, este chiquito, al hablar con él, ¿no? Así como de repente. Información que no había salido en ningún periódico ni en ningún medio de comunicación así en general, ¿no? Así que esta amiga de Gabriel le contó a la policía lo de este perfil de Facebook, porque era raro. ¿De dónde sacaba toda esta información John Lack sobre la muerte de Gabriel? Es un poco raro. Incluso les dio como el nombre del perfil a la policía y el enlace para acceder a él. En plan, ya dándole como todo el trabajo hecho. Ya. En plan, no vaya a ser que se confundan de John Lack. ¿Y sabes qué hizo la policía con esta info? Bueno, pues literalmente nada. Archivaron esta información a su cajón de cosas que les importan una puta mierda y siguieron comiendo su rufles y queso tranquilamente. Que también te digo una cosa. ¿Por qué este tal John Lack le contó todo? Es que claro, no sé... ¿Por qué le dio tanta información? Bueno, a lo mejor tuvieron una conversación y se le escapó. Claro, es que yo creo que fue más de ese estilo. En plan, ¡buah, qué fuerte! ¿Tú también conociste a Gabriel? Y él, sí, es que qué mal que muriera en un cementerio. Imagínate. Y era rollo, ¿y cómo sabes que murió en un cementerio? Pero... Ya. Como que no creo que fuera una conversación de él de repente soltándolo todo. Así, out of nowhere. Como intentando sacar la información y que él soltó. Exactamente. Como que simplemente yo creo que fue corto. Es que siento que se averigua tanto gracias a mirar los seguidos de la gente. Tanta información. Eso da mucha información, ¿eh? Sí, el otro día escuché, mira los seguidos de la gente de Vito Quiles. Y me pareció como... Sí. Buena forma de Y mira, pues de repente aprender. perdiste 25 seguidos de tu cuenta personal. Los 25 que tenías en común con él. Madre mía. Bueno, y en base a lo que se supo en el futuro, además, os puedo adelantar que ese tal John Lack en realidad era el asesino de Gabriel, usando un perfil falso de Facebook. Ya entraremos ahí. Pero no se llamaba así. No se llamaba John Lack.
pero tenía un perfil de Facebook que se llamaba John Lack. Era su asesino. Y por eso tenía toda esta información. Y quería contar cosas. Cuando le preguntaron, él quería hablar. Ya. Él quería hacerse saber. ¿Cómo le gusta a los asesinos el protagonismo? Es increíble. Claro, así que de haber intentado hablar con él, la policía habría descubierto quién era el asesino de Gabriel. Pero claro, como lo guardaron en su cajoncito de información que no les importa una puta mierda, pues nunca lo averiguaron. Ya. Y además la policía, tiene informáticos que trabajan en eso y pueden llegar a averiguar desde dónde escribieron esos mensajes. Exactamente. Sí. Vale, pues apenas 3 semanas después de la muerte de Gabriel, el 20 de septiembre de 2014, más concretamente, pasó una cosa surrealista. ¿Os acordáis de la señora aleatoria, que no era tan aleatoria, que se llamaba Bárbara y que encontró el cadáver de Gabriel paseando a su perro por un parque? Sí. Bueno, pues la pobre mujer otra vez estaba paseando a su perro por el mismo parque de siempre y otra vez se encontró un cadáver en el mismo cementerio, misma iglesia y mismo momento, mismo lugar que cuando encontró a Gabriel. No estoy entendiendo nada. O sea, ¿qué posibilidades hay de que la misma persona se encuentra 2 cadáveres en el mismo sitio con menos de un mes de diferencia? O sea, la pobre Bárbara, de verdad, que estaba flipando con su mala suerte, que ni Coral llega a ser tan desgraciada ni en sus peores momentos. Oye. Porque además os prometo que Bárbara no es la asesina, por si estáis sospechando de ella. No sospeché de ella. No lo es, solo es una señora con muy mala suerte en la vida. ¿Sí? Sí. No, pensé que algo relacionado... No hay ningún tipo de relación. Simplemente ella, pues cuadró que 2 días encontró un cadáver. Que le encantaba ese parque, oye. Pero es que ¿volverías al mismo parque donde te encontraste un cadáver para pasear a tu perro? Es que yo no lo veo tampoco. Yo tampoco lo veo. Pero es que siento que es una decisión que tú tomarías, ¿eh? Como que es una mala decisión. Entonces tú eres experta. Genial. Bueno, el caso. En este caso, el cadáver pertenecía a un chiquito llamado Daniel Whitworth, de 21 años. Es que yo estaba pensando que me lo decías porque así podría investigar y descubrirlo. Que es mi sueño frustrado. Sí que lo es, la verdad. Además, Daniel, este chiquito Daniel Whitworth, estaba en la misma posición que Gabriel y también tenía el abdomen al aire, como si se le subiese la camiseta al arrastrar el cuerpo por el suelo. ¿También estaba sentado? También estaba sentado en la misma esquina donde había estado Gabriel. O sea, todo exactamente igual. Qué raro que el asesino los deje así. Ya lo descubriréis. Y al igual que Gabriel, también tenía altas dosis de GHB en sangre. Una dosis incompatible con la vida. Y encima, en su caso, tenía una botellita como... Incompatible con la vida. Incompatible con la vida. ¿Qué significa eso? Pues que no es compatible con la vida. Que es mortal. Claro, vale. Exactamente. Vale. Como que no puedes estar vivo con esa dosis en sangre de GHB. Vale, es imposible. Vale. Estarías muerto. Periquito. Vale, nunca había escuchado eso. Bueno, pues ahora ya sí. Y encima, en su caso, tenía una botella como de agua al lado del cuerpo, pero llena de GHB. Como queriendo decir, este es el GHB que consumió. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como dejarlo ahí como prueba de él se drogó y por eso murió. Exactamente, justo. Sin embargo, a diferencia de con Gabriel, al lado del cadáver de Daniel había una nota suicida supuestamente escrita por Daniel a mano y firmada, en donde explicaba que Gabriel era su pareja y que accidentalmente lo había matado al consumir los 2 juntos GHB. Y que como no podía más con el remordimiento y tal y cual, pues por eso se mataba a sí mismo, se suicidó. Que mató a Gabriel y ahora se estaba suicidando y que él había sido el asesino. Justo, con una sobredosis de GHB. Así que nada. Dios, qué caso más extraño. Ya, caso cerrado, ¿no? Tenemos al asesino confeso de Gabriel y del propio Daniel. Bueno, obviamente no. Porque yo sospecho del casero. Ya verás. Para nosotros, obviamente, no es el asesino, ¿no? Pero a la policía le das esto claro, a lo que agarrarse. Perfecto, cerramos el caso. Se lanzan como tarántulas. Así que, claro, dijeron, perfecto, un marrón menos. Claro, a ver. Caso cerrado. ¿Sí? Y punch. Tú me das el caso cerrado, yo te lo cierro. Se lanzaron como si fuera una piscina olímpica. Claro, tiene sentido. Simplemente dijeron que los hechos eran un poco inusuales y confusos, literalmente dijeron esto, pero que no les parecían sospechosos. ¿Quiénes son ellos para rebatirlo? La verdad que no era nada sospechoso todo este escenario, ¿no? Nada. Y claro, la familia de Daniel flipando porque, punto número 1, nadie sabía que tenía pareja.
En plan, Daniel, ni Gabriel, ni nadie. Y punto número 2, no lo veían a Daniel una persona con tendencias suicidas para nada. Y punto número 3, no se había drogado en su vida. Ni siquiera consumía alcohol. Era una persona abstemia. Ni fumaba tabaco, o sea, nada. Y entiendo que investigarían un mínimo y verían que entre ellos no encontrarían la relación. No la había. Es que no existía. Pero nada, oye, no había nada sospechoso aquí, recuerda, para la policía. Entonces, pues entre Yorqueso y Yorqueso cerraron el caso. Vale. O sea, con 3 semanas de diferencia aparecen los cuerpos de 2 chiquitos jóvenes que fueron encontrados en el mismo cementerio de una iglesia con la misma señora que sacaba a su perro a pasear. Ambos chiquitos de la misma apariencia física, ambos con más o menos la misma edad, ambos colocados en la misma posición en el cementerio. Además, otro detalle que no os dije, pero ambos eran gays y habían muerto de una sobredosis de GHB. Además, ninguno era de Barking, pero sin embargo fueron encontrados allí, los dos, porque uno era de Eslovaquia y el otro chiquito ya no sé ni de dónde era. Pero no era de Barking. Y en serio a la policía le parece que no hay nada sospechoso, ni ningún hilo conductor entre estas muertes. Vale, pues, yo qué sé, bueno, en fin. Vale que apareció la carta suicida de este chiquito, ¿no? De Daniel, pero hombre, era un poco raro. Sí. Además, a la policía tampoco se le ocurrió hacer una comparación para ver si la escritura de la nota coincidía con la de Whitworth. Porque, coño, era tan fácil como ir, o sea, con Whitworth, con Daniel Whitworth, quiero decir. Era tan fácil como buscar algún papel que haya escrito a lo largo de su vida y comparar la letra. No lo hicieron. Sí, era sencillo. Pero nada, a pesar de las cosas extrañas que había en el caso, los detectives optaron por no hacer absolutamente nada, ¿no? Así en general, y no le hicieron un análisis de ADN, por ejemplo, a la sábana, ni al cuerpo, ni a las ropas de Daniel que encontraron allí en el cementerio. Tampoco buscaron huellas dactilares de la botellita de GHB que le encontraron a Daniel. O sea, claro, nada. Pensaron que había sido un suicidio y dijeron, vale, pues listo. Exacto. Y no lo comprobaron realmente. No comprobaron nada. Y de haberlo hecho, entonces, hubieran podido comparar esa información con su base de datos de ADN, con los de la policía, quiero decir. Y ya os adelanto que en esa base de datos estaban las huellas dactilares y el ADN del asesino. O sea, se había resuelto facilísimamente, realmente, si hubiesen hecho algún análisis de lo que habría ocurrido en la escena del crimen de Daniel. Pero no. Y diréis, ¿y por qué estaba el asesino en la base de datos de la policía? ¿Acaso tenía antecedentes? Bueno, pues ya lo entenderéis más adelante, porque es más complejo que eso. Pues yo entendí que sí. Sí, pero no. Vale. Ya entenderéis. Vale. De momento viajemos un año hacia adelante en el tiempo hasta septiembre de 2015. Una persona completamente aleatoria, en este caso no era Bárbara, por desgracia, se dirigía hacia el cementerio de la iglesia de San Margaret a hacer cosas eclesiásticas como enterrar niños, por ejemplo, ¿no? Lo típico que se suele hacer en una iglesia. ¿Enterrar niños? Sí, es lo que hace la gente. La gente de iglesias, tipo monjas. Les encanta enterrar niños. Vale. Y es lo mejor que les pueden hacer a los niños, porque los curas tienen otro tipo de aficiones con ellos. Basta. Que son mucho más terribles. Vale. Si continúa con la historia. Cuando de repente se fijan que hay un chico joven tirado en el suelo con la camisa medio levantada, enseñando el abdomen. Os quiere sonar, ¿no? Pero ya no era Bárbara. No, Bárbara no fue la que encontró esta. No, ojalá. Es que porque Bárbara, ya 3 de 3 ya hubiese sido increíble. Bárbara la segunda vez ya no quiso volver allí. Yo creo que no. Ya dijo, basta. Vale, pues obviamente se trataba de otra persona muerta. Este chiquito en cuestión se llama Jack Taylor y tiene 25 años y es súper importante para esta historia. Vale. Además, al igual que pasaba con Gabriel y Daniel, Jack también era gay, aunque en su caso no era abiertamente gay. Quiero decir, su familia no lo sabía y muy pocos amigos suyos lo sabían. Y la cosa es que, como todo gay oculto que se precie, usaba Grindr para conocer como a otros chicos y, bueno, pues jugar a juegos tan famosos como el Teto. Basta. Y fue así, a través de Grindr, como Jack habló con su futuro asesino, sin saber que era un asesino, obviamente. Y nada, pues quedaron en verse en la estación de metro de Barking a las 3 de la mañana, una noche completamente aleatoria de septiembre de 2015. Qué horror no saber que estás hablando con tu asesino. Es muy heavy. Es que encima Grindr, que es un mundo tan turbio así en general. Bueno, en fin. Vale, pues 36 horas después es cuando apareció muerto en el cementerio este chiquito, ¿no? En el cementerio de siempre. Ya.
E igual que le había pasado a los otros dos chicos, también tenía signos de sobredosis de GHB en el cuerpo. Y además, en su caso, Jack tenía una jeringuilla en su bolsillo y una pequeña botella en el otro con GHB, al igual que le había pasado a Daniel. ¿Y qué creéis que pasó? Pues obviamente a la policía no le pareció una muerte nada sospechosa en ningún momento. Porque claro, como tenía allí la botella de GHB, hombre, pero sobredosis y punto. Que todos aparezcan igual, todos gays, todos con su botella. Es muy fuerte. Todos, porque, jolín, por la misma droga, no me parece justo. Es muy fuerte. Es que sois unos sinvergüenzas. Sí. Y trató el caso, ya digo, como una sobredosis más. Y claro, la familia de Jack, que estaban segurísimos de que Jack no tomaba ningún tipo de droga, no aceptó esa mierda de conclusión de la policía y empezaron a presionar para que la policía trabajara un poquito. Nada, de verdad, un esto. Así que nada, ante la insistencia de la familia, a la policía no le quedó más remedio que hacer cosas, como los catalanes. Y fue así como descubrieron que había un vídeo grabado por una cámara de seguridad cercana en donde se veía a Jack caminando con otro hombre al lado, como pocas horas antes de su muerte. Ya, alguien sospechoso. Alguien sospechoso. Bueno, pues, ¿cuánto flipas si te digo que uno de los policías que cuadró, que de casualidad máxima, vio esas imágenes, reconoció al hombre que iba con Jack? ¿Quién era? O sea, lo reconoció porque resulta que poco más de un año antes había ocurrido un episodio un poco extraño con ese hombre que aparecía en el vídeo. Me explico. La madrugada del 20 de enero... Ojalá. No, vale. Ojalá. Sabía que era mentira. Pero ojalá. En realidad, la madrugada del 19 de junio de 2014... En emergencia recibieron una llamada anónima que informaba sobre un chiquito joven tirado en el suelo de la calle Cook de Barking. Concretamente, delante del portal número 62. Me suena. Porque os lo dije al principio de esta historia, que os acordaréis de esta dirección. Ya veréis por qué. Vale. Cuando llegaron los emergencias a esa dirección, efectivamente vieron que había un chico en el suelo. Pero para cuando llegaron ya estaba muerto este chico. El chico en cuestión no tenía ninguna herida ni ningún signo de forcejeo, pero tenía el abdomen al aire porque se le había subido la camiseta al ser arrastrado hasta allí. No sé si os suena de algo. Ese chiquito se llamaba Anthony Walgate y acababa de llegar hacía poco a Barking con el sueño de ser diseñador de moda, así que obviamente era gay. Porque si no, ¿de qué? En los estereotipos bien, ¿no? Sí, no, pero es que este chiquito se guió por eso. Obviamente. Vale. O sea, el chiquito que mató a este chico, quiero decir. Ah, vale, claro. que sabía que era gay por eso. Le dijo, soy diseñador de modas. Dijo, vale, perfecto, gay. Ya. Vale, pues la persona que hizo la llamada a emergencias avisando de que había un chico en el suelo era un tal Stephen Port. ¿Que vivía en dónde? En el número 62 de la calle Cook. Ojo con esto. Porque, ¿os acordáis que Gabriel, uno de los chiquitos que apareció muerto al principio de la historia, ¿no? El primero de todos, que tenía como mensajes con sus amigos diciéndole que su casero no era buena persona? Su casero no era buena persona, me acuerdo perfectamente. Pues si estuvisteis atentos y no cocinando, limpiando o durmiendo, cuando dije eso os daréis cuenta de que el piso en el que vivía Gabriel estaba en el número 62 de la calle Cook. Vale. O sea, el mismo sitio en el que vivía ese tal Stephen Port. Y el sitio además desde el que se hizo la llamada a emergencias. Así que ese casero del que Gabriel hablaba chungo y decía que era mala persona, era ese tal Stephen Port. Y antes de continuar con la historia, voy a daros un breve contexto sobre quién es este chiquito, este Stephen Port. Pero no tenía por qué ser él el asesino. El asesino no, pero el casero sí. Vale. Simplemente era el casero. Vale. Nació en Essex, en UK, en 1975. Todo el mundo decía de él que era una persona solitaria, porque entre otras cosas, cuando era pequeño sufrió muchísimo bullying en el instituto y eso lo había como marcado de por vida, como a cualquier persona que ha recibido bullying. A los 16 años, Stephen decidió abandonar el instituto porque estaba hasta el coño del acoso escolar, así que se apuntó en una escuela de arte. Y la movida es que era demasiado cara para sus padres, así que no pudo terminar esos estudios. Y poco después se pasó 2 años formándose como chef. Cuando llegó a la edad adulta, todo el mundo lo describía como una persona muy infantil, ya que, por ejemplo, no paraba de jugar con juguetes para niños pequeños y hacer cosas que solo hacían los niños, como jugar al escondite. O sea, básicamente
Stephen era todo lo que yo quiero ser si no tuviera miedo a que la sociedad me juzgara. Ya. Porque... Qué guay es decir, la Juego al sociedad escondite. me manda a ser adulto, pero yo no quiero. Yo quiero jugar al escondite. Claro, puedo jugar al escondite y comportarme como un niño. Perfecto. Es que no tengo nada que objetar. ¿Por qué sobrevivir y caer en los mandatos de la edad adulta? Es que, ¿qué es más divertido? ¿Tomarse una cerveza en un bar o jugar al escondite? Es que y yo, sabes que amo tomar una cerveza en un bar, pero es que amo muchísimo más jugar al escondite. Es verdad, es verdad. Bueno, pues... Falta más gente en el mundo que quiera jugar al escondite. Sí, sí que es verdad. El mundo sería mucho mejor. Además, Stephen era gay. Y lo descubrió más o menos cuando tenía unos 25 años, ya que hasta ese momento era una parte de él mismo que como que intentaba reprimir, ¿no? Yeah. Vale, pues a Stephen le pasó lo que le pasó un poco a toda nuestra generación, que es que no se podía permitir pagar una vivienda, así que vivió con sus padres hasta los 30 y pocos años. Vale. Entonces como que no pudo armar un proyecto de vida individual hasta hasta los 30 y pico, que es una edad bastante avanzada en ese aspecto, ¿no? Sí. Pero después consiguió comprarse un pisito en el número 62 de la calle Cook en Barking. Además era calvo, que diréis, qué irrelevante. No lo era, porque disimulaba en público con una peluca rubia, ¿sabes? Como un bisoñé. Ya, que tenía... Hay fotito de esto, la pondré supongo. Tenía complejo. Tenía mucho complejo. O sea, os prometo que no estoy hablando de mí usando seudónimo de Stephen. Vale. Porque yo no tengo bisoñé. Ojalá tuviera como una peluquita. Pero no la tengo, de momento. Ay, Dios. Bueno, pues a mayores de todo esto, Stephen consumía GHB. Que claro, igual os quiere sonar teniendo en cuenta que todas las víctimas de las que he hablado hasta ahora tuvieron sobredosis de GHB. Vale, pues ahora que tenemos este contexto claro, continuemos con la historia. Nos habíamos quedado en que hubo una llamada anónima a emergencias avisando de que había un chico llamado Anthony Walgate tendido en mitad de la calle. Y la policía acaba de descubrir que el que realizó esa llamada es Stephen Port. Vale. Bueno, pues el caso es que la policía interrogó a Stephen para preguntarle sobre la llamada que había hecho a emergencias y en el interrogatorio Stephen dijo que había llegado tarde para encontrar al chiquito tirado frente a su casa. O sea, como que cuando llegó ya estaba muerto, ¿no? Vale. Entonces, bueno, cuando llegó junto de él vio que estaba muerto y nada, lo intentó despertar dándole como un par de golpecillos en la cara y después llamó a emergencias. Pero todo eso que contó era mentira. Porque resulta que la policía en el momento del interrogatorio ya sabía que Anthony, o sea, el chico que apareció muerto delante de la casa de Stephen, en realidad había sido contratado esa misma noche por Stephen para mantener sexo. O sea, Anthony era un hombre prostituido, básicamente. Vale. Entonces, claro, la policía flipó un poco con que Stephen no contara la verdad desde el inicio, así que lo volvieron a interrogar por segunda vez y ahí Stephen contó una historia un poco rara. A ver, también entiendo que te dé vergüenza decir que le pagas a alguien por mantener relaciones sexuales. A ver, y que encima luego esa persona parece muerta. Ya. Que es como te ponen un letrero en la cara de sospechoso, Sí. ¿sabes? Sí. El caso es que en este segundo interrogatorio Stephen contó una historia un poco rara sobre cómo había tenido sexo con Anthony, pero que en algún momento de la noche Anthony había tomado drogas de 2 pequeñas botellas y poco después se quedó dormido. Y al día siguiente, supuestamente, Stephen fue a trabajar y cuando volvió se encontró a Anthony inconsciente en la cama, como que aún no se había despertado de el subidón que le dio el GHB. Bueno, el subidón, como de, ¿sabes? De quedarse así dormidito por el GHB. Sí. Y fue entonces cuando lo sacó a la calle y llamó a emergencias porque tenía miedo de dejarlo en su casa y que los emergencias pensaran que lo había matado él o algo así. Cito textualmente. En fin. Ya, pero es muy raro, porque si realmente él lo mató, ¿por qué llamaría a emergencias? Ya, yo qué sé, decisiones erróneas que se toman a lo largo de la vida. ¿Vale? La policía supongo que no sabría muy bien cómo deshacerse de él. Pero bueno, lo que sea. La policía en ese momento registró su apartamento e incautó su ordenador y recogió varias muestras de ADN de Stephen. Curiosamente, los análisis que le hicieron a Anthony revelaron que tenía altos niveles de GHB. O sea, un poco lo que había contado Stephen en realidad. Sorpresa. Y claro, esto coincidía un poco con el relato de Stephen, como os había dicho, y como la policía no quería indagar mucho más, no investigaron el caso como un posible homicidio, sino como una sobredosis. Otra vez. Se dijeron, vale, cuadra con lo que contó Stephen. Perfecto.
nos viene estupendo esto. Vale. Eso sí, Stephen fue acusado de entorpecer a la justicia y se pasó unos pocos meses en la cárcel. Ah, pero no le pasó nada. No le pasó nada. Ah, genial. No se sospechó nada porque él contó. Se tomó GHB de una botella y cuando llegué me lo encontré dormido, lo saqué a la calle y llamé a emergencias. Entonces lo culparon por, en realidad, haberlo sacado a la calle y no contar la verdad desde el principio. Pero les cuadró el resto de la historia. Hombre, pero no vieron que vivía en la misma dirección que había vivido un chico que había muerto de lo mismo. No, porque eso pasó tiempo después. Lo de Gabriel aún no había ocurrido. Eso va a pasar dentro de un mes. Ah, vale. Esto es un mes antes que la primera muerte que os conté. Antes, claro. Vale. Pero luego, cuando pasó lo de Gabriel, claro, podrían haber conectado. Sí. De, oye, este chico vivió en el mismo piso que Stephen. Justo se encuentra un chico. Por eso os lo conté primero. Porque para que vierais lo escandaloso que es que no, en su momento, no conectaran y dijeran, oye, pero este chico vivía literalmente en el mismo piso en el que hace un mes nos encontramos este percal. Me da igual que pasara antes o después, pero es que pasó. Es muy fuerte. En algún momento tuvisteis que hilar. Pues no lo hicieron. El caso es que Stephen, ya digo, se pasó unos pocos meses en la cárcel, pero ya, ¿no? Y bueno, antes os dije que la policía incautó el ordenador de Stephen en su apartamento, ¿no? Pues ¿sabéis qué hicieron con él? Efectivamente, lo metieron otra vez en el cajón de las cosas que no les importan. Una puta mierda. Se pusieron a jugar a jueguitos en el ordenador. Literalmente. Y de haberlo analizado, ¿sabes qué habrían encontrado? Pues mira, en el ordenador de Stephen había pruebas de las conversaciones con Andrew en las que les pedía sus servicios sexuales. Y no solo eso, sino que también había una conversación en donde hablaba con Andrew y lo invitaba a pasar la noche en su casa. Pero lo peor de todo es que el mismo día en el que esas conversaciones fueron registradas, el historial de búsquedas en Google y en páginas web porno de Stephen era el siguiente. Jovencito dormido, jovencitos inconscientes, drogado y violado, adolescente gay noqueado y violado y hombre viola y tortura a jovencito desnudo. ¡Qué asco! ¿Hola? Vamos, que si la policía se hubiese molestado un mínimo en investigar el ordenador de Stephen, se habrían dado cuenta de que había muchas posibilidades de que él hubiese matado a Andrew en realidad. Al igual que pasó con Gabriel, que si hubiesen investigado el perfil falso de Facebook con el que estuvo hablando, ese tal John Lack, ¿no? Lo que comentábamos antes, habrían descubierto que la IP desde el que fue creado el perfil era la IP del ordenador de Stephen. Que Dios encima mío. Era su casero en ese momento. Es que era bastante estúpido Stephen, ¿eh? Sí, pero la policía era más. Entonces se aprovechó. Claro, eso también es verdad. Y mismo caso que ocurrió con Daniel, que si hubieran comprobado la carta de suicidio que supuestamente, ¿no?, escribió, verían que no se corresponde con la forma de escribir de Daniel, sino con la de Stephen. Era la misma letra que la de Stephen. Madre mía, es que ni fingiste otra letra. No. Pero bueno, en fin, el caso es que, retomando la historia, uno de los policías que llevó el caso de la muerte de Anthony se acordaba de la cara de Stephen porque le había llamado la atención el peluquín que tenía. Por eso yo conté lo de la calvicie. No era gratuito. Claro, era muy llamativo. Entonces lo vio y dijo, espera, que este es un caso que tuvimos meses antes. Hacía un año lo habían tenido. Bueno. Exacto, sí. Pues el caso es que, claro, realmente él, como se acordaba de su imagen, cuando apareció en la cámara de seguridad aquella al lado de Jack, dijo, uy, este chiquito lo conozco yo, ¿no? Entonces, bueno, y por cierto, lo que se había comentado antes de por qué tenía antecedentes, no sé qué, el asesino, porque ya os puedo adelantar que es el asesino, obviamente Sí, Stephen. a ver, no me cabía duda. Os dije que tenía unos antecedentes un poco raros, lo que os dije. Realmente vale, no tenía esos. los antecedentes por Anthony, pero realmente él no fue juzgado por ningún asesinato ni nada. Sí, simplemente le habían recogido su muestra de ADN porque lo metieron en la cárcel unos meses por entorpecer la justicia. Claro, pero no había sido acusado de la muerte en ningún momento. De nada, pero sí que tenían en su base de datos su ADN y sus huellas dactilares por esa movida toda. Vale. Así que nada, en ese momento la policía conectó por fin todos los hilos en su pequeña cabecita y la mañana del 15 de octubre de 2015 Stephen fue arrestado y acusado de matar por envenenamiento a Anthony, Gabriel, Daniel y Jack usando el GHB. Y en el juicio todas las pruebas pasadas por alto en su momento fueron utilizadas en contra de Stephen. Y no solo eso, sino que expusieron todas las negligencias que había tenido la policía a lo largo de más de un año. Pues me parece bien.
Hombre, porque hay fallos en la investigación de todas esas muertes que solo se pueden explicar con una falta de comprensión sobre la vida de los hombres gays en ese momento y de un prejuicio hacia la comunidad LGBT en general, asumiendo estereotipos como el consumo de drogas, la prostitución, que provocaron que no se tomaran en serio las señales que indicaban que no se trataba de una simple sobredosis. Y en cuanto a Stephen, porque también hay que pensar en qué año ocurrió esto, pero bueno, no hace tanto, hace 10 años, en verdad, pero bueno. No fue tanto. Y en cuanto a Stephen, en el juicio dio explicaciones que no tenían ningún tipo de sentido sobre lo que había ocurrido, ¿no?, con los 4 chiquitos, pero nunca reconoció arrepentirse. De hecho, sigue sin saberse el móvil de los crímenes que cometió realmente. Y bueno, en fin, fue condenado a cadena perpetua por todo esto y actualmente hay 17 agentes de policía, tanto en activo como retirados, investigados por mala conducta grave en relación con los casos. Jolín. Y se están reevaluando 54 muertes inexplicables por sobredosis ocurridas en los últimos años que fueron pasadas por alto por la misma comisaría de policía. Porque realmente, como que sí que es verdad que se dieron cuenta de que tenían ese estereotipo de pues morirían por chemsex. O, ¿sabes? Como que tenían ese estereotipo, ese prejuicio de gays, drogadictos. Entonces, nada, pues no vamos a investigar esto porque como claramente es gay y claramente se drogan todos. Y además es que hasta la droga coincidía todo. Y encontrarlos en el mismo sitio. Era raro, a lo mejor pensaban que era un sitio donde iban los gays a reunirse, que se drogaban y que morían allí. Tiraron de estereotipos y sí. Es como muy increíble. Y no se descarta la idea de que, claro, porque se están investigando 54 muertes extrañas por sobredosis por GHB en los últimos años. No se descarta que estas muertes, algunas, sean atribuidas a Stephen Port, porque como él no reconoció ninguna de ellas, ni siquiera las 4 que son obvias. Claro, nunca se sabe si... Y seguramente... pudo matar a más Puede gente. ser, perfectamente. Bueno, no quiero decirlo, pero... Y por eso se le conoce como el asesino del Grindr, porque usaba Grindr para entablar contacto con todas sus víctimas. Qué cabrón. En fin, y bueno, este es el caso que te traje. Pues nada, seguidnos en Spotify y hasta la semana que viene. Exactamente. Y nos vemos el día 21. ¿Sí? Hala. Chao.